Vamos a tomar el tiempo para analizar lo que la palabra de Dios dice. Ahora, estudiando precisamente el séptimo tema de esta serie de En Cristo. Se supone que originalmente la serie estaba programada solo para 4 temas. Estamos en el séptimo, ya están escritos 10 y esperamos que algunos más se añadan. Y es que el tema es grandísimo, es extenso y entonces vale la pena analizar todos los aspectos. Aquí quiero explicar algo. Cuando voy a entrar a este tema, parece que voy a reiterar algunas cosas que he estado tocando, y es que la intención es juntar las piezas para ir poco a poco formando lo que es el concepto general de esta frase en Cristo. Toca el turno estudiar el tema Cristo, la gloria de Dios. Y voy a referirme a Romanos 11:36, solamente un versículo, léalo conmigo en voz alta, que dice: pues todas las cosas provienen de Él, y existen por su poder, y son para su gloria. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Allí es donde el apóstol Pablo explota, después de que ha hablado de grandes temas en la carta a los romanos, con esta doxología, con esta adoración incontenible, en donde reconoce que todo lo que sucede, todo lo que está pasando y todo lo que sucederá, siempre será para la gloria de Cristo. Y es que cuando nosotros vamos a mirar el cuadro de la gloria de Cristo, podemos decir que el Cristo está revelado en su iglesia. Pensamos que las grandes obras que nos rodean, la maravillosa naturaleza que tenemos alrededor, habla de la gloria de Dios, pero no cabe duda que lo que refleja verdaderamente la gloria de Dios es la iglesia. Para eso está puesta. Y esto vamos a tratar de mirarlo en la forma como lo quiere el Señor que lo entendamos. Ahora, aquí la pregunta que se cruza cuando estamos haciendo esta declaración es: ¿en todas las iglesias se refleja la gloria de Cristo? La respuesta es desafortunada. La respuesta es triste y decimos y reconocemos es no. No todas. Porque solamente se revela donde Cristo gobierna. Es decir, donde Él tiene el control, donde Él tiene el mando, es donde Cristo verdaderamente es glorificado en todo esto. Así que vamos a estar buscando, sobre todo, regresar a un punto que es esencial para esta serie de temas. Esto es lo que estoy buscando. Si usted se pregunta acerca de la intención de todo esto, es devolverle a Cristo la iglesia. Se oye muy escandaloso, pero es una realidad que tenemos que reconocer. Déjeme ir entonces a la primera declaración de lo que significa en Cristo. Y digo, en Cristo significa recuperar la gloria de Dios. Recuperar la gloria de Dios. Déjeme hacer una breve síntesis de lo que es el Evangelio que nosotros conocemos. Desde Génesis se nos presenta a los seres humanos como creados para su gloria. Allí me refiero a lo que dice Génesis 1:26 en esta versión de la Nueva Biblia Viva. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que ejerzan poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y salvajes, y sobre los reptiles. La intención de por qué nosotros somos hechos conforme a la gloria de Dios es para ser reflejo de su gloria. La gloria de Dios se vería reflejado en nuestro actuar, en nuestro hacer cotidiano con respecto a tener poder sobre su creación. Así que Dios, podríamos decir que nos dio su ADN espiritual, nos capacitó espiritualmente para expresar su gloria, allí contenida en cada ser humano. En el momento de la creación, entonces, todos podrían expresar naturalmente la gloria de Dios, porque es un claro reflejo de lo que es Dios y es Cristo. Así entonces, el siguiente versículo, Génesis 1:27, no duda entonces en aseverar: de modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Sí, a su imagen Dios los creó, y Dios los creó hombre y mujer. Es entonces una afirmación categórica. Dios lo planea y Dios lo ejecuta. ¿Para qué? Ya lo sabemos. Para que seamos el reflejo de la gloria de Dios. Dios nos creó para su gloria. Pero nosotros conocemos la historia. Conocemos la historia bíblica y conocemos la historia personal, en donde un día el hombre menospreció esa gloria. Este es el problema.
Nosotros menospreciamos la gloria de Dios, y el apóstol Pablo lo resume en Romanos 1:21 cuando está narrando. Es cierto, y se refiere posiblemente a Adán y Eva, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. La primera pareja entonces tiene el resultado de su menosprecio de la gloria de Dios, y nosotros juntamente con ellos, en donde quedamos irreversiblemente contaminados y sin remedio, como lo hemos dicho. Esta creación está contaminada por el pecado, está contaminada por la maldad, por la perversión, está contaminada sin remedio, porque no es lo que hacemos, y lo hemos enfatizado, sino lo que somos. Me gustó mucho cómo lo enfatizó alguien cuando dijo: no tenemos oscuridad, nosotros somos la oscuridad. No tenemos pecado, nosotros somos el pecado. Nosotros somos la ofensa a Dios. Y es que este enraizamiento de la rebeldía tan profunda que contamina al ser humano y a toda la creación hizo inservible este lugar, estas personas, toda la creación. Así entonces se hace necesario lo que el apóstol Pablo después expresaría, en donde reconoce que la misma creación gime, busca el poder ser restaurado, porque todo había sido conmovido por causa de este rechazo, este menospreciar la gloria de Dios. Ahora, esto trae consecuencias inmediatas y a largo plazo. Inmediatas porque encontramos en la Biblia la narración del juicio del diluvio, recordando lo que significa. Obviamente Dios está en contra de esta rebeldía, de este menosprecio de la gloria de Dios, y busca entonces destruir totalmente. Solamente 8 personas son las que se salvan, pero más adelante ya ha estado establecido las naciones en la tierra nuevamente. En Génesis 11 se da aquel colmo de males con una humanidad súper rebelde, y entonces Dios tiene que emplearse en la estrategia. Dios elige de entre todas las personas a un solo hombre, Abraham, para entonces enviar a su hijo. Y allí es donde se cumple el propósito del evangelio. Dios envía a su hijo, y lo primero que se dice de él, es sorprendente lo que dice en Juan 1:14, en esta Biblia de las Américas, cuando él reconoce: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo primero que se dice de Jesucristo encarnado, de Dios encarnado, es: vimos su gloria, la gloria que se había dejado de observar desde él. La gloria que se había menospreciado, la gloria que se había perdido. Por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y vimos su gloria, es el canto triunfal. Regresó la gloria de Dios a este mundo que estaba deshecho. Así que lo que estamos mirando cuando vemos el gran plan de Dios es que Dios está buscando devolvernos a la gloria de la que habíamos sido destituidos. Esa es la intención. ¿Por qué lanza o por qué envía a Jesucristo? Porque está buscando que regresemos al lugar donde partimos. Y mire, hay un dato muy interesante que yo quisiera cotejar. En Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3, parece que nos vamos a salir un momento del tema, pero en realidad es una explicación de lo que estamos diciendo. Después de crear la creación, el Señor dice en capítulo 2, versículo 2: en el séptimo día, Dios cesó todo el trabajo que había hecho en la creación, bendijo el séptimo día y lo declaró día santo, porque cesó ese día todo el trabajo que había hecho en la creación. Estoy utilizando la palabra de Dios para todos, es una versión española, y la utilizo porque dice cesó, que es la traducción correcta de sábado o de Shabbat, la palabra Shabbat. Aquí el gran error es que se piensa que Dios descansó. Y es un malentendido que incluso los mismos fariseos insistían con el Señor Jesús de que no debería de hacerse tal o cual cosa, y el Señor les dice: pues mi Padre trabaja, yo también.
no era necesariamente descanso, era cesar. Y esto tiene otra connotación, porque cesar habla de terminar, concluir, finalizar, es decir, cerrar un ciclo para pasar a otro ciclo. En la creación se da toda la creación en los 6 días y cuando llega el séptimo se cesa para entrar a otro periodo, el periodo del gobierno de Dios. Con esta idea es donde retoma precisamente el escritor de Hebreos en el capítulo 4 versículo 1 y dice lo siguiente: así que debemos tener mucho cuidado, porque aunque todavía está vigente la promesa que Dios le dio a ese pueblo de entrar a disfrutar del reposo de Dios, puede ser que algunos de ustedes no entren allí. ¿Por qué está hablando de un lugar para entrar? Porque obviamente se cerró un ciclo. Así que él entiende correctamente la palabra cesar, que proviene del hebreo Shabbat. Pero aquí cuando está hablando del reposo, utiliza una palabra griega que es katapausis. Katapausis, que es muy interesante porque también significa entrar a un lugar. Es decir, aquí la referencia es a Génesis capítulo 2, cuando Dios, después de haber creado, se presenta y entra a su creación, y entonces cesan las actividades de creación y comienza el gobierno. Entra a un lugar. Esta es la idea que tiene cuando, por ejemplo, es construido el tabernáculo. El tabernáculo ya está establecido allí en medio del desierto, y en un momento dado, cuando ya todo se pone en función, entonces entra la nube del Shekinah de Dios, de la gloria de Dios, y dice que todos los sacerdotes tienen que salir inmediatamente. La misma idea se da cuando en el templo de Salomón, en ese lugar santísimo, después de la oración de inauguración de Salomón, entra la presencia de Dios y entonces desciende en la nube Shekinah. Allí es donde nosotros alcanzamos a ver cómo entonces lo está empleando el escritor de Hebreos. Está diciendo que el cesar implicó entrar a un lugar. Entró y habitó porque comenzó un nuevo ciclo. Hizo morada. Por eso es que cuando nosotros leemos Juan 1:14, y me había saltado a propósito la primera parte, comienza diciendo: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por consecuencia de lo que habíamos dicho, y vimos su gloria, porque ya entró, ya llegó, ya entró al lugar, y entonces, igual como sucedía con la nube, se mira la gran gloria de Dios. Es evidente, es innegable. Allí está entonces Dios y su gloria entre nosotros. Aquí la palabra que se utiliza en Juan 1:14, habitó, en griego es eskenó. Eskenó, que significa habitó. Entienda, dense cuenta cómo están hiladas todas las ideas. Entrar a su creación, entrar al tabernáculo en la tienda, entrar al templo de Salomón, entrar al cuerpo humano. Es decir, que cuando nosotros estamos viendo el plan de Dios para recuperar la gloria de Dios, es entrar a un lugar para quedarse a habitar, para quedarse entre nosotros, y que esa gloria ya no esté ajena, ya no esté lejana, sino esté muy cerca de nosotros. ¿Cuál es el plan? Obviamente, habita en un cuerpo humano para que nosotros habitemos en Cristo. Ese es el plan. Como la creación está destrozada, la creación está corrompida, lo único que queda entonces es destruirla y nosotros llevarnos a habitar en Cristo, cambiarnos de domicilio y habitar en el cuerpo de Cristo. Así entonces el gran plan de matar a toda la humanidad corrupta en la cruz viene por consecuencia la resurrección, donde usted y yo somos puestos en Cristo en una nueva vida. El gran plan de Dios es que dice el apóstol Pablo de forma triunfante: porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Él. Es decir, hemos sido dispuestos, hemos recuperado la gloria de Dios. Hermanos míos, dicho de otra forma, este es el Evangelio. El Evangelio no es una serie de credos, no es teología sistemática. El Evangelio
es el reconocimiento de que Dios, buscando lo que se había perdido, envía a su Hijo para que nosotros recuperemos la gloria de Dios. Esto nos lleva entonces a la segunda acepción. En Cristo es advertir o mirar la gloria de Dios. En Cristo es advertir la gloria de Dios, es mirar la gloria de Dios. Aquí es donde se vuelve muy útil el testimonio del apóstol Pablo. Y ojo, lo hemos malentendido al apóstol Pablo. Cuando él escribe, está no solamente compartiéndonos su testimonio, sino nos está diciendo cómo debemos vivir. Porque Dios nunca le había revelado a un ser creado el propósito de todas las cosas. El gran silencio de Dios, incluso hacia sus profetas, dice que anhelaban mirar cuál era el plan de Dios y no les fue permitido. Sin embargo, Pablo es arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, al Gan Eden, y en ese lugar él mira por primera vez para un humano el gran plan de Dios. Él dice, y este es su testimonio en 1 Corintios 12. Hace 14 años, y me gusta esta versión, porque en las otras versiones dice, conozco un hombre, aquí dice claramente, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Este es su testimonio. En un momento dado, posiblemente de una crisis, el apóstol Pablo es arrebatado a la misma presencia de Dios. Y él mira el cuadro. Allí está la gloria de Dios. Tan impresionado es, o tan impresionante es, que incluso que cuando él trata de explicarlo, y tenemos allí cartas escritas del apóstol Pablo, no lo logra. ¿Cómo se expresa, cómo se transmite aquello que no es de este mundo? Es un gran problema. Por primera vez el ser humano tiene la posibilidad de mirar la gloria de Dios, se le permite mirar lo eterno, pero no hay palabras para describirlo. ¿Cómo describimos lo que no es de este mundo? Pablo, es cierto, hizo su mejor esfuerzo, pero reconoció que era imposible. La pregunta es, cuando miramos esto, ¿cómo pudo suceder eso? O una pregunta más personal, ¿deberíamos de aspirar a eso? ¿O es único lo que sucedió con Pablo? Aquí tenemos que volver a regresar a la idea en donde para poder advertir esa revelación se nos dota de una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, que está capacitada para mirar lo eterno. Este cuerpo corrupto no lo puede hacer. Esta mente no lo puede entender. Por más que lo sistematice, por más que lo piense, por más que lo filosofe, no lo podemos. Nuestros ojos no están capacitados para mirar lo eterno. No podemos advertirlo con estos sentidos. Así que, para poder mirar la gloria de Cristo, se nos da ahora una nueva identidad, una nueva naturaleza que se llama Cristo. Cristo para que nosotros lo entendamos. Hay un pastor que he mencionado mucho, Fabián Liendo, que lo explica con una analogía muy interesante que yo quiero replicar en este momento. Seguramente para los hombres, sobre todo, el jugar con soldaditos de plástico era algo muy común. ¿Se acuerdan de estos soldaditos? Que tenían distintas expresiones y a mí me encantaban sobre todo porque tenían actividades muy definidas, los gestos. Estos soldaditos, imaginemos que tenemos un grupo de ellos y un día, mirando sus vidas de plástico, nosotros deseamos poder ayudarles. Así que lo que hacemos es que en un momento dado, mirando que siempre están en conflicto, decimos, ¿sabes qué? Se va a acabar la guerra. Y los soldaditos inmediatamente brincan y dicen, ya no tenemos que pelear. Pero ahí empieza una discusión. Porque hay quienes dicen que posiblemente esto fue gracias al tratado que hicieron entre las partes. Pero hay otros que dicen, no, esta paz tuvo que venir de otro lado. Y como empieza la discusión, empieza otra vez la guerra. Allí en medio de la guerra, a uno de los soldaditos se le cae el brazo. Y como lo está mirando el dueño desde arriba, lo que hace entonces es tomar el bracito
y pegárselo. Todo se detiene. ¿Qué pasó? Y entonces la hostilidad se detiene momentáneamente, pero comienza otro problema. Porque hay quienes dicen que por accidente se le pegó el brazo, y hay los que dicen es que tuvo que haber sido otra fuerza externa la que le pegó el brazo. Y otra vez vuelven a pelear. Ahora, aquí el gran problema es que obviamente el dueño de los soldaditos está tratando de hacerles bien. Está tratando de comunicarse con ellos y lo único que le queda es hacerse un soldadito de plástico. Llega hasta ellos, empieza a hablar con ellos y empieza a describirles que esa vida que tienen tan dura de pelea no se compara a la gran vida que tiene su creador o su dueño. Y entonces trata de describirles algunas cosas, como por ejemplo, miren, yo habito en una casa enorme, formidable, donde se respira la paz. Y entonces los soldaditos dicen, nosotros también sabemos lo que es una casa. Y sacan una casita de plástico y le dicen, esta es una casa. ¿Se dan cuenta cómo están tratando de explicar las realidades? Y él sigue platicando con ellos y les dice, bueno, lo que pasa es que la casa en la que yo vivo, de interior, fluyen ríos de vida, y entonces sacan un río de plástico. Esto es lo que estás hablando. ¿Se dan cuenta cómo no coinciden los conceptos uno y otro? Cuando nosotros estamos dándonos cuenta de que Dios está tratando de transmitir lo eterno con nuestros conceptos, nosotros aferradamente decimos, mira, tiene que ser literal, tiene que ser material, tiene que ser carnal. Así lo explicamos, pero no es eso. Nuestra vida es de plástico. Nuestra vida, somos los soldaditos siempre en guerra. Entonces, ¿qué se puede hacer por ellos? Solamente destruir esa vida de plástico y llevarlos a la vida del dueño del Creador. Eso es lo que hizo Cristo. Como es irremediable que entiendan, que se transformen, siempre van a continuar con sus peleas. Lo que hace Dios es destruir esa manera de vivir y los lleva a una vida superior, en donde ahora entienden de lo que hablaba aquel que los estaba ayudando. Ahora entienden la magnitud de otra realidad. Eso es lo que le pasó al apóstol Pablo. Nosotros que estamos tan enamorados de esta vida, nosotros decimos, ay, qué rico es comer, qué rico es beber, qué rico es respirar, qué hermoso es salir a la calle. Estamos enamoradísimos de la vida. Y no nos damos cuenta que esta no es vida. La verdadera vida es en Cristo. John Piper, un escritor que escribió el libro Los Deseos de Dios, dice que, cita a C.S. Lewis cuando dice que el problema es que nuestros deseos no son tan intensos como deberían de ser, sino son más bien débiles. Es decir, nosotros deseamos sexualmente, deseamos comer, deseamos cosas muy bajas, muy vanas, en lugar de desear lo eterno, lo verdaderamente maravilloso. Es decir, nos conformamos con lo que hay acá. El gran problema es que Dios no vino a mejorar nuestra condición de plástico, sino a trasladarnos a la vida real. Dios quiere que estemos en este lugar, porque la verdadera vida no se encuentra en esta existencia. Lo que nosotros le llamamos vida, Dios le llama muerte. ¿Cómo podemos vivir entonces en esa realidad? Es la gran pregunta. Déjenme ir entonces al tercer concepto. En Cristo es preferir la gloria de Dios. Porque ya hemos dicho que para poder advertir la realidad, esa realidad espiritual, se debe o se necesita morir a la carne. Necesitamos dejar de ser soldaditos de plástico, para que entonces estemos capacitados con una nueva naturaleza y observemos la realidad verdadera, la verdadera verdad. Déjenme reiterar a lo mejor de esta manera. Para entonces, muriendo a esta vida, vivir en la resurrección de Cristo. Hoy somos invitados a vivir en la resurrección de Cristo. Miren cómo lo maneja el apóstol Pablo. Cuando está hablando de que él, ese hombre, es ese hombre
que dice que fue llevado hasta el tercer cielo, él sigue diciendo en los versículos 7 y 8. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Ahora, de pronto nosotros decimos, a ver, estás hablando de que fuiste llevado a unas revelaciones maravillosas, pero ¿por qué Pablo ahora habla de sus males? Habla, parece que de sus enfermedades, habla de sus dolencias. ¿Por qué se relaciona la revelación de Cristo con su experiencia física deteriorada? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? La respuesta es, porque Cristo no vino a mejorar esta vida terrena. Cristo no vino a mejorar lo que somos en esta carne. Nosotros que nos gastamos la vida orando a Dios por cosas terrenales, por la casa, por el trabajo, por la salud, y Dios no está de acuerdo. Perdóneme, no está de acuerdo. Porque la respuesta que recibe el apóstol Pablo después de que 3 veces le ha solicitado que lo ayude, dice el versículo 9, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Analicemos lo que está diciendo. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Aquí nos damos cuenta de algo. Pablo ha sido malentendido. La mayoría de predicadores, cuando hablan de la prosperidad, dice que Pablo era un mediocre y un perdedor. Se conformaba con tan poco. Era algo así como un monje asceta, en donde prefería estar en la pobreza y pues no aspiraba a nada. Y que no debemos de ser así. Pero también por el otro lado, hay quien dice que el apóstol Pablo en realidad era un mártir. Y nos está hablando entonces de esa vida que debemos nosotros también de asimilar, de copiar, la vida que debemos de copiar, como si fuera entonces nuestra vida el poder ser mártires. Pero no, ¿sabe qué está haciendo? Nos está enseñando el camino para recibir la revelación de la verdad. Nos está diciendo cómo fue que fue llevado al tercer cielo. ¿No lo cree? Miren lo que dice enseguida, versículos 9 y 10. Dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo está diciendo, ¿quieres experimentar lo mismo? Bueno, entonces ahora me deleito en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué deleitarse en las debilidades, hermanos? Porque es morir a la carne. Cada vez que alguien se nos opone, cada vez que alguien nos insulta, lo que está haciendo es hacer morir la carne. Y si nosotros reaccionamos y decimos, no me voy a dejar, es porque la carne está viva, más viva que nunca. Nos sentimos indignados, nos sentimos como que no merecemos ese trato cuando Dios está diciendo, te tengo que destruir, te tengo que destruir. Y el apóstol Pablo lo entiende. Está destruyéndonos. Parafraseando propiamente, Dios le responde a Pablo, es por tu bien, Pablo, para que no te enorgullezcas, para evitar tu orgullo. Se gozaba entonces el apóstol Pablo, porque esas privaciones mataban a Pablo. Y cuando estamos muertos, estamos vivos para Cristo. Ahora piense un poco sus problemas. ¿Será que Dios tenga el plan de quitarle el dolor? ¿Será que Dios quiera sacarlo de ese problema? ¿O será que Dios lo va a utilizar para destruirlo? Porque no sirve lo que está usted haciendo. Incluso nuestras oraciones van a cambiar. Señor, entonces cumple tu propósito. No entiendo, pero ya no te voy a pedir que lo quites. El apóstol Pablo dice, ahora entiendo por qué lo está haciendo. Fui llevado a mirar aquello que no se puede expresar, pero fue gracias
a que tuvo ese momento tan terrible de debilidad física. Algunos comentaristas incluso insisten que fue cuando fue apedreado y que había quedado muerto. ¿Se da cuenta que la crisis puede traer una gran bendición? Ahora, esto sin embargo tenemos que aclararlo, no significa que de aquí en adelante no me voy a tomar mi amlodipino para la presión en las mañanas. No significa que ya no voy a volver a visitar a un doctor y entonces voy a dejar que se pierdan las cosas. No. Porque no se trata de lo que nosotros hagamos. Se trata de lo que el Espíritu Santo hace. Y esa labor es del Espíritu Santo. ¿Adivina cuál es la labor del Espíritu Santo? Nosotros respondemos rápidamente con las palabras del Señor Jesús. Nos convencerá de pecado, justicia y de juicio. Pero ¿sabe cuál es la labor del Espíritu Santo? Debilitarnos. Ojo, no fortalecernos. Nosotros le pedimos fuerzas al Señor y Dios dice, no, necesito tu debilidad. Por eso el evangelio de la prosperidad es abominable a Dios. Porque se promete que usted puede aspirar a ser sano, a tener dinero, a tener propiedades, a tener poder. Eso no es de Dios. La labor del Espíritu Santo es debilitarnos, hacernos vulnerables para ponernos en una cruz, y en esa cruz se sacrifica la carne. En esa cruz se pone nuestro yo, nuestro ego, para ser muerto juntamente con Cristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:14. Ahora empezamos a entender a Pablo cuando dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esta cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo que por mí también ha muerto. Esas debilidades, esas persecuciones, esas cosas que nos hacen sufrir son utilizadas por Dios para que entonces nosotros perdamos interés por el mundo y el mundo pierde interés por nosotros. ¿Ha considerado que cada vez que envejecemos se va perdiendo interés en esta tierra? Ya no somos tan fuertes, ya no somos tan listos, ya no tenemos esas características del joven que dice, yo voy a subir y voy a tomar mi vida y hacer lo que quiera. ¿Se acuerda cómo éramos? Ahora no. Poco a poco vemos cómo se nos acaba esa fuerza, esa vida, y nos empieza a señalar, es que no perteneces aquí, eso tenía que pasar con esa humanidad. Tú perteneces a lo eterno, no esa vida de plástico, perteneces a una vida verdadera, real, que solamente se encuentra en Cristo. Así que nosotros podemos decir que nos gloriamos en la cruz, porque me mata para que viva en Cristo. Otra sección, la cuarta sección, ya para terminar. La cuarta declaración es, en Cristo es permitir que la gloria de Dios actúe. Es decir, ya en nosotros está depositada nuevamente la gloria de Dios por medio de Cristo, pero ahora no debemos estorbar la gloria de Dios. Nosotros debemos permitir que la gloria de Dios actúe en nosotros, sobre nosotros y encima de nosotros. Aquí déjeme desmitificar algo que siempre se ha tenido en las iglesias. Nadie puede actuar como Cristo. Este es el primer problema religioso. Pretendemos ser cristianos. Recordando que fue en el libro de Hechos, cuando en primera ocasión se les llamó cristianos, haciendo un denuesto, por supuesto, diciendo aquellos que se parecen a Cristo, y esta palabra se oye noble, pero no lo es. Porque escuche, no podemos parecernos a Cristo. ¿Cómo podemos nosotros actuar y pretender parecernos a Cristo cuando estamos en esta vida de plástico? Lo único que podemos es estar en Él. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6:6. Léalo conmigo, por favor, en voz alta. Sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa
fue clavada en la cruz con Cristo. De esta manera ya no está bajo el dominio del pecado, ni tiene que someterse a la esclavitud del pecado, porque al morir quedamos libres de su dominio. Y por cuanto nuestra naturaleza pecaminosa murió con Cristo, creemos que también compartiremos su nueva vida. Es decir, que nosotros en la cruz somos llevados directamente a la muerte. Así que no se nos está pidiendo que nos parezcamos a Cristo, sino que seamos Cristo. No nosotros, porque estamos muertos. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sabe qué necesita la gente en este mundo? No ver a alguien que se parece a Cristo. Necesita ver a Cristo. Necesita ver la gloria de Cristo. Por eso decimos al inicio que la iglesia es el reflejo de Cristo o de la gloria de Dios. Pero sucede que nosotros lo estorbamos con nuestro actuar, con nuestro obrar humano. ¿Cómo debemos nosotros actuar? Déjeme retomar primeramente lo que el Señor Jesús había dicho en Mateo 20:28. Él fue muy enfático y lo tenemos que rescatar. Dice: recuerden que yo, el Hijo del Hombre, no vine para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Dice que no está esperando que nosotros hagamos algo, sino que Él vino a hacer. Porque nosotros no podemos hacer nada. Solamente Él lo puede hacer. Habíamos dicho en la ocasión anterior que el obedecer no se nos da en nuestra naturaleza humana, solamente puede ser otorgado por Cristo. Entonces la pregunta es, ¿entonces no debemos servir? Pero aquí tenemos que entender que hay formas de servir que lo deshonran. Miren que una de las cosas que se me hacen verdaderamente escandalosas de los días domingos, cuando las iglesias se llenan, es que creo que nunca se insulta tanto a Dios en la semana como el día domingo, cuando nos ponemos nuestro trajecito, nuestra corbatita, nuestro vestidito y decimos: vengo a servirte, Dios. Y eso pasa en todas las iglesias. Nosotros sirviendo a Dios. Dijo el Señor: no vine para que me sirvan, sino para servir. Tenemos que entender que todo lo que provenga de la carne deshonra a Dios. Cuando nosotros tenemos nuestras iniciativas humanas tan bajas y pretendemos con eso, con nuestras ideas, con nuestras buenas ideas, con nuestro servicio en el hospital y el servicio en las misiones y el servicio en la música, ¿sabe quiénes somos? Somos Caín. Caín con toda su carne, trayendo la ofrenda que deshonra a Dios, pero Dios diciendo: no te puedo ver, veo a Abel, porque tiene un corazón distinto. ¿Cuántas ofrendas, cuántos servicios verdaderamente Dios acepta de lo que hoy llamamos la iglesia de Cristo? Cristo está ausente. Allí a quien se honra es al pastor, al líder, al hermano de la alabanza. Es la gloria de ellos, no la gloria de Dios. Así que es lamentable lo que está sucediendo. ¿Cómo lo entiende el apóstol Pablo? Miren cómo nos da su fórmula. En 1 Corintios 9:16. Qué valioso es. Dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciaré el evangelio. El apóstol Pablo está diciendo: no tengo ninguna gloria en anunciar el evangelio, tengo una gran necesidad, yo lo necesito hacer, porque la realidad es que Dios no necesita nuestro servicio, nosotros necesitamos servir. Es una necesidad que surge naturalmente del corazón, no es una planeación, ¿verdad?
Me da tanto coraje que en estos días, en estos meses, es cuando la iglesia, supuestamente los líderes, se juntan a hacer la planeación del año que viene. ¿Y Cristo dónde está? ¿Dónde está el Espíritu Santo? El Señor lo había dicho ya desde el Salmo 50. Al salmista se lo dijo. Dice el Señor, si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Dios no nos necesita. Allí tendríamos que hacer una gran plana, todas las iglesias. Dios no me necesita, Dios no me necesita, Dios no me necesita. Entonces, ¿qué es lo que necesita Dios? Dios busca gente sencilla, gente simple. La gente despreciada, menospreciada, la gente no estudiada, las personas que no tienen pretensiones para que le permitan obrar a Él. ¿Cómo lo dice Pablo? 1 Corintios 1:26. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. ¿Por qué Dios elige lo más simple, lo más sencillo? Para que la gloria de Dios no sea opacada de ninguna forma. Y hoy las iglesias tienen tanta gloria humana que Dios y Cristo no se alcanza a ver. Si Dios vino a recuperar la gloria que nosotros habíamos perdido por causa de nuestro pecado, lo menos que podemos hacer es envanecernos y vanagloriarnos para recibir algo que no merecemos. Que la gloria sea siempre para Cristo. Concluyo con este pasaje. El Salmo 127:1. Léalo conmigo, en voz muy alta. Dice así: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no construye la iglesia, en vano estamos nosotros reunidos. Si el Señor no construye su obra, entonces nuestros buenos planes estorbosos, nuestras vanidosas dádivas y servicios no construyen nada. Son heno y hojarasca que al momento de la prueba serán quemados por el fuego. Allí nos veremos, sí, salvos, pero desnudos. Porque si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Termino con una frase de este hombre, Fabián Liendo, que me caló tanto, que entonces parece que la tengo ya muy impregnada en mi corazón. Él dijo: si no recuperamos su obrar, el obrar de Dios, comprendiendo el poder que opera en la cruz, vamos a seguir haciendo de la iglesia una institución humana en vez de ser una ciudad santa que expresa la gloria de Dios. ¿Sabe qué es hoy la iglesia? Una iglesia de plástico, tan humana. Debemos devolverle la iglesia a Cristo. Es suya. Hemos robado con nuestro protagonismo durante mucho tiempo la gloria de Cristo. Debemos estar pidiéndole al Señor: ¿qué quieres que haga? Y posiblemente nosotros digamos: ¿y por qué aquí no hay servicio para jóvenes, para matrimonios, para varones? Todos lo hacen. Y si Dios no lo quiere, si lo que Dios quiere es que personalmente vayamos a la Escritura y le pidamos al Señor: revélate a mí.
quiero mirarte como Pablo lo hizo. Yo creo que tendremos mejores resultados. Y ¿sabe una cosa? La iglesia verdaderamente tendrá resultados. Hay algunas personas que posiblemente preguntarán después de que haya yo dicho esto: ¿y entonces qué hacemos con la iglesia? Con la iglesia de plástico. Yo tendría que decir temerariamente: salgan de la iglesia. Es preferible reunirse en su casa con su familia y no estar participando de esas cosas que son abominables a Dios. El mundo no tiene remedio. Y si la iglesia se contaminó con el mundo, no tiene remedio. Y si regresamos al gran plan de la iglesia primitiva, que se reunían en hogares, si regresamos a que Dios tome el control de su iglesia y demos testimonio vivo de Cristo, sin estorbar la gloria de Dios, creo que habría mucho mejores resultados que lo que hoy aparentan las mega iglesias. Dios, te pedimos perdón si hemos insultado tu gloria. Te rogamos, Padre, que nos permitas tener la claridad de visión que tuvo el apóstol Pablo, observando, Señor, la gloria de Cristo cara a cara y comprendiendo que no tendría que volver a vivir en esa carnalidad que estorbaba la gloria de Dios. Permítenos gozarnos en las tribulaciones, en la inseguridad, en la debilidad, en la enfermedad. Permítenos gozarnos porque tú, Señor, estás destruyendo este ser tan nocivo que somos nosotros. Para que al momento, Señor, de perder el poder, tú tengas todo el poder de vivir tu vida en nosotros. Gracias te damos, Dios, por tu llamado constante que insiste, Señor, en devolvernos a la gloria. Oramos porque cumplas esto, en el nombre de Jesús.